Ecologistas en Acción. Estamos iniciando un espacio formativo de reflexión por los pies en la tierra. Hoy dedicamos el tema a la soberanía alimentaria, que es algo más allá de la simple producción primaria. Y de esa estrategia pues hemos organizado una tertulia, una mesa de diálogo con Manolo Redondo. Buenos días, Manolo, gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a todos y a todas. Gracias, gracias. Contamos también con Pablo Batista Pérez, histórico militante ecologista, agricultor ecológico de más de 30 años de experiencia y también importador de productos ecológicos. Tiene una pequeña actividad económica asociada a la comercialización de productos ecológicos. Contamos también aquí en la sede de BEMAG con Fernando, que es agricultor, economista también. Él coordina los grupos de consumo y también el colectivo de la red de Ecologistas en Acción, La Carlita Verde, ¿no? Comenzamos con Manolo, preguntándole cómo ve el sector, cuáles son los retos, las oportunidades, y también un poquito enmarcar dónde estamos. Manolo, cuando quiera. Sí, bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. En primer lugar, darle las gracias al colectivo BEMAG Ecologistas en Acción y en especial a Eugenio Reyes por contar conmigo, por contar con nosotros. Un placer. Bueno, la idea es hacer una primera intervención yo para situar, para poner los pies en la tierra, en este caso, sobre el concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Sobre la mesa de diálogo y en qué medida ahora mismo el sector primario de las islas, dentro de esa soberanía alimentaria, qué camino lleva recorrido y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Cuando hablamos de soberanía alimentaria, hay que recordar que no hablamos únicamente de autoabastecimiento, de autarquía, sino hablamos realmente de una estrategia, ¿no? Sobre la cual pues reconstruir la política agroalimentaria en las islas, ¿no? Y es muy importante la parte agro, pero también es fundamental la parte alimentaria, ¿no? Porque lo que nos tiene que quedar a todos claro es que todo el trabajo que desarrolla el agricultor, la agricultora, el ganadero y ganadera, el fin último, el fin principal es producir unos alimentos, ¿no? Con lo cual esa parte alimentaria nunca la tenemos que perder de vista, ¿no? Al final, soberanía alimentaria viene a ser que entre todos es un derecho y tenemos que decidir sobre cómo alimentarnos, ¿no? Y el decidir implica el dónde, el quién y el cómo producir esos alimentos, ¿no? Y no es una cuestión neutral, ¿no? O sea, al final no es solo alimentar, sino es importante saber, como decía, el dónde. Y soberanía alimentaria implica que esa producción se debe situar lo más cerca posible del lugar donde se consumen los alimentos. Y el quién debe ser principalmente por explotaciones, por producciones familiares. Y debe ser el cómo. En el cómo es importante que se haga de manera respetuosa con el medio ambiente, que sea con modelos no dependientes y demás, ¿no? Ahora mismo, a nivel nacional, para que hagamos una idea, la distancia media que recorren, de kilómetros que recorren los alimentos que llevamos a nuestras mesas, podemos estar entre los 4 y 5 mil kilómetros de media, ¿no? Eso es mucho, ¿eh? Pues eso conlleva problemas para la producción, pero también problemas para el medio ambiente y problemas para el modelo, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar esa soberanía alimentaria en el caso de las islas, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades que tenemos desde el sector para avanzar allá? Yo situaría dos como principales, ¿no? Una tiene que ver el acceso a los recursos que son imprescindibles para llevar la actividad, principalmente tierra, agua, pues también podría ser energía. Hay dificultades para acceder a tierra por parte de la gente que se incorpora, pero no solo por parte de la gente que se incorpora, sino la gente que quiere ampliar su espacio, si quiere, con los precios que tienen aquí las tierras agrarias, las tierras agrícolas, el hecho de que no se estén priorizando la competencia que tienen con otros sectores como el sector turístico que pueden pagar más, hace muy difícil eso. Y otro elemento esencial es el tema del agua, ¿no? Ayer mismo en Tenerife tuvimos una reunión a nivel de Cabildo para la declaración de la próxima semana de la emergencia hídrica. En el caso de Canarias, pues va a haber una mesa de la sequía la próxima semana. En el resto de islas la situación no es mejor, ¿no? Entonces, bueno, el agua es básico para eso y es uno de los cuellos de botella. Y otro es la dependencia exterior, ¿no? Si nosotros queremos incrementar nuestra
nuestra capacidad de producción. Ahora mismo, por ejemplo, hemos tenido problemas con la semilla. Hace unos meses hubo una crisis muy fuerte con la semilla de la papa, el 100% de la semilla prácticamente de la papa viene de fuera. Se produjo un corte de suministro y nos quedamos con la dificultad de producir papa. Esa dificultad es mayor con los productores ecológicos que tenemos en las islas, ¿no? Pero también tenemos dificultades a la hora de acceder, por ejemplo, a la fertilización. Los fertilizantes traen de fuera, pero cuando hacemos una apuesta con la fertilización orgánica, estamos teniendo también complicaciones para acceder al producto, ¿no? Alimentación animal, más del 95% del alimento de nuestras cabañas viene de fuera, ¿no? Pues si queremos reducir nuestra dependencia, incrementar el grado de soberanía alimentaria, pues ese es uno de los ejes que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos de cuellos de botella, no hablaremos de soluciones, pero si hablamos de cuellos de botella, esas serían básicas. Y después, un último elemento, el tema de las exportaciones. Ahora mismo, por ejemplo, en Canarias estamos pendientes de la posible apertura de una línea con Tafalla. Eso sería criminal, sería catastrófico para el sector, tanto el agrícola como el ganadero. Tenemos una orden de 12 de marzo del 87, un marco de protección que en principio nos debería proteger la entrada de plagas y enfermedades a las producciones de las islas, con un control de las producciones en frontera que se lo saltan a la torera, con producciones que entran sin producciones que tienen prohibido su incorporación a las islas, como por ejemplo producciones subtropicales que entran semana a semana por nuestros puertos y aeropuertos. Bueno, todos son elementos en los cuales tenemos que poner el foco, y en muchos casos la herramienta existe porque el marco normativo existe, pero en cambio no estamos siendo capaces de hacerlo cumplir. Yo creo que como una primera introducción para este diálogo, yo creo que bueno, quizás sea. Gracias, Manolo. La verdad que nos pone unos desafíos importantes. Ahí se habla de ese 95% de dependencia de la cabaña ganera de los alimentos. No tenemos bancos de semilla en Canarias, el cuello de botella del agua y el precio de la tierra agrícola, etcétera, etcétera. Temas, retos, desafíos probablemente difíciles de resolver. Pero bueno, hablamos ahora con Pablo Batista en La Palma, probablemente nuestra isla verde, ¿no? Teóricamente verde. Ya nos contará Pablo cómo está y cómo es una isla que siempre ha sido emblema en el tema de la producción primaria. Pablo, cuando quieras contarnos cómo ves un poco la experiencia de La Palma, cómo ves el futuro, cuál ha sido tu batalla de 30 años ahí sobreviviendo. Tú tienes un régimen de alquiler de tierra agrícola, por ejemplo, etcétera. Cuéntanos un poquito cuál es tu batalla, tu trayectoria y cómo ves la salida a estos desafíos. Cuando quieras, Pablo. Bueno, desde luego cuando comenzamos en esta batalla, como tú lo defines, digamos las perspectivas y la ilusión y los objetivos parecían más realizables. En realidad, no solo en estos 30 años, sino ya en los últimos tal vez 50 o 70 años, Canarias está caminando un camino contrario a lo que estamos hablando, contrario a la soberanía y a la seguridad alimentaria. La Palma fue soberana desde el punto de vista alimentario hasta los años 60 y no solo era capaz de producir lo que su población necesitaba, sino que era incluso capaz de abastecer al mercado canario en algunos productos, ¿no? Y no solo La Palma, es decir, hemos perdido cosas tan importantes como una industria agroalimentaria o incluso pesquera que la hubo. Ya no hay factorías de conservas en Canarias, que las hubo, no hay conservas de frutas, que las hubo, producciones, bueno, de hecho es ya difícil encontrar en las ciudades panaderías cercanas o incluso molinas de negocio, ¿no? Han desaparecido muchas de ellas. Entonces, todo este camino contrario, o sea, en el hacerlo contrario a la soberanía alimentaria y a la seguridad,
porque estamos hablando también de que Canarias, su dependencia nos convierte en vulnerables, nos convierte en inseguros, desde el punto de vista de afrontar una situación crítica que puede ocurrir, ¿no? Todo este camino no es por casualidad, es decir, se han dado unas condiciones desde el punto de vista legal y fiscal que han propiciado este camino, este camino que deberíamos desandar. Ahí tenemos el régimen económico fiscal de Canarias, favorecedor de todo lo que antes comentaba Manolo, favorecedor de las importaciones, favorecedor de que el suelo no se contemple como un recurso agrario, sino como un recurso turístico o inmobiliario. Tenemos ahí el régimen específico de autoabastecimiento que en fin, condena en gran medida a las producciones locales. Y también tenemos una cosa que más allá de las leyes, más allá de los regímenes fiscales, que incluso lo tienen ya está puesto en el presupuesto del Estado, pero lo quieren incluso dejar blindado en la Constitución. Pero bueno, al margen de eso tenemos también una cultura que se ha ido, aparte de que se ha ido perdiendo la cultura de la cercanía, del tener las producciones a mano, la producción variada, la producción fresca, se ha ido también perdiendo la cultura de valorar al alimento como algo esencial. Es decir, la gente no se plantea si un móvil cuesta 1000 euros y si hay que comprar uno cada año, se desembolsa ese dinero muy a gusto, pero después esta misma persona va a un comercio donde compra alimentos y se plantea si el kilo de pera está por encima de 1 euro, ¿no? Entonces esta diferencia, digamos, de percepción del consumidor en cuanto al valor de las cosas es un tema cultural profundo que también habría que desandar. El camino que hay que desandar es muy largo y la verdad es que no soy muy optimista al respecto, ¿no? Por eso yo a día de hoy la soberanía alimentaria no la plantearía como una meta, sino más bien como un camino. Es decir, un camino forjado a base de decisiones casi del día a día de los consumidores, de los agricultores, en fin, de la gente más bien que no tenga más poder que el de sus pequeñas decisiones diarias, porque no veo que el panorama político, jurídico y económico vaya a cambiar, por lo menos en el corto plazo que esto requiere. ¿Qué supone eso? Bueno, pues supone esfuerzos cotidianos de toma de decisiones, supone que... Disculpe, he perdido un poquito el hilo y no sé si... No te preocupes, no te preocupes. Vale. No, estábamos un poco recapitulando, si quieres, las cosas que comenta Pablo. Sí. Hay ahí un elemento importante que tú añades, ¿no? Y es la necesidad de una nueva cultura, ¿no? Una nueva cultura basada en entender los precios nuestros. Cuando alguien compra productos de aquí, el empleo se crea aquí. Cuando tú compras productos de afuera, el dinero se va afuera y al final son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares los que están en paro y después tenemos que buscar otros recursos, ¿no? O sea, generar una economía local nos empodera. Y luego otro tema interesante que anunciaste por ahí, el tema de los riesgos, ¿no? Donde hablabas de las importaciones, ¿no? Antes lo citaba también Manolo, ¿no? El tema de
que el verano pasado una crisis de suministro de semilla de papa y solo imaginemos que cualquiera de todos los alimentos que plantamos en Canarias, de repente el mercado dice, no tengo semillas, ¿no? Aquí no nos comemos las piedras unos a otros, los bloques de los apartamentos, de los hoteles, ¿no? O sea, la fragilidad, la vulnerabilidad del sistema es enormemente profunda, ¿no? Y necesita medidas profundas también, ¿no? Estamos hablando de esos aspectos, ¿no? Si quieres vamos a escuchar también un poquito a Fernando, economista, coordinador del colectivo La Camucha Verde, impulsor de los grupos de consumo, esa propuesta de la mesa al campo, del campo a la mesa, ¿no? De ese vínculo directo con esa línea llamada de productos de kilómetro cero. Fernando, ¿qué es eso de los productos de kilómetro cero? ¿Cómo lo estás practicando? ¿Qué dificultades estás encontrando? ¿Cómo ves el tema del futuro de los productos de kilómetro cero como una vía de lucha o de avance ante estos grandes desafíos? Sí. Bueno, buenos días, muchas gracias, también me sumo a esta invitación, aunque somos de la casa, ¿no? Y bueno, lo primero, decir que un poco uno de los objetivos que quiero transmitir es la capacidad que tenemos, ese es uno, el poder que tenemos desde los consumidores y desde proyectos, desde la producción hasta el consumo. Hay muchísimo que podemos hacer y no esperar a que hagan, ¿no? Esa es un poco una de las ideas, ¿no? Quería solo muy brevemente contextualizar un poco a nivel planetario, pero muy de pasada, diciendo que, por un lado, la importancia que tiene el sistema alimentario desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero. La mitad del partido se juega en el sector alimentario, es decir, el 50% aproximadamente. Por lo tanto, cuando pensamos en medidas, ¿no? Sea de coger el transporte público, que está muy bien, coger la bicicleta, caminar, instalar una placa fotovoltaica, me parece muy interesante, muy importante, pero aproximadamente el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico son del sector alimentario, 18% por las reforestaciones, que son emisiones indirectas porque dejan de secuestrar el carbono, el 15% del sistema agrícola en sí mismo, y en ese 15% están pues la fertilización inorgánica de nitrógeno que emite óxido nitroso en la atmósfera y es bastante grande. Dentro de esa forma de producción tenemos el tema de, sobre todo el agronegocio, ¿no? Las aviones que rocían, los pesticidas, la maquinaria, etc., ¿no? Después ya bajamos a temas como el transporte kilométrico, hablamos de los envasados, hablamos de la refrigeración, hablamos especialmente de la ganadería intensiva también, ¿no? Que tiene mucho que ver con las deforestaciones también. De tal manera, que simplemente es nombrarlo de pasada, que el clima depende muchísimo de cuando nos sentamos 3 veces en la mesa a comer al día. Por lo tanto, una de las ideas que quiero transmitir es que mucho podemos hacer y mucho tiene que ver el planeta con las decisiones de consumo en la alimentación, ¿no? Vale, esa es otra idea, es que dentro de... Y tiene mucho que ver con los límites planetarios. Cambio climático, acidificación de los océanos, cambio en el uso del suelo, el ciclo biogeoquímico del fósforo y el nitrógeno, etcétera, ¿no? Es decir, una serie de pérdida de biodiversidad, porque este sistema agrícola predominante se carga el planeta, ¿no? Y pérdida de salud también. Y pérdida de salud, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Entonces, vale, los límites planetarios. Otra cosa muy de pasada es que hay una fe en la transición, la llamada transición ecológica, a base de mantener el mismo chute, el mismo nivel de consumo, pero pasándolo todo a energías renovables, y estaría muy bien, es muy interesante para quien le interese ver charlas, por ejemplo, sobre Alicia Valero, que está en el CIRSE, el Centro de Investigación de Recursos Energéticos en España, o estudios como el del Instituto Español de Estudios Estratégicos también, donde se habla que con este aumento del 10% de la demanda de tierras raras, a mitad de siglo, algunas se habrán agotado. Minerales muy escasos que encima, por la ley mineral, cada vez son más costosos en un contexto, extraerlos en un contexto de menos recursos fósiles para extraerlos, de tal manera que lo que se podría llegar a considerar sostenible desde el punto de vista de las emisiones se vuelve insostenible desde el punto de vista de los recursos minerales, no energéticos, ¿no? Y las tierras raras, por ejemplo, son muy escasas y depende críticamente la transición, o la llamada transición ecológica, de eso. Por lo tanto, termino con esa parte ambiental,
solo hay una salida, y es el decrecimiento de una manera importante, reducir, repensar, reflexionar, relocalizarse, etc. Es una decisión que más que un tema de opiniones o ideologías es un tema de planteamiento físico. Por lo tanto, Sí, de límites, ¿no? de límites físicos, ¿no? Límites físicos. De tal manera que esa es una necesidad física, ¿no? Y por otra parte, tiene mucho que ver con vivir bien y con ser felices O también. sea, esa expresión muy antigua de los canarios, menos es mejor, Total. en este contexto tendría una narrativa interesante. Y hasta un tomate, menos posiblemente, más sana la tierra, más sano el suelo, haya más nutrición, más O nutrientes sea, ahí, el ¿no? tomatito de cherry ese de toda la vida, o el cagalerón, Cagalerón. ese pequeñito tiene más sabor y después si usted quiere se toma su vasito de agua, ¿no? En vez de Efectivamente. paga el agua a precio del agua y no a precio de tomate. ¿no? Efectivamente, la fertilización inorgánica infla. Bueno, eso sería un tema muy interesante. Ya, También bueno. María Dolores Raigón habla mucho, hay charlas en internet también de las propiedades nutricionales de lo ecológico y lo compara con lo convencional. Es muy interesante escucharlo. Necesidad de crecer, de ruralizarse, de relocalizarse, la autosuficiencia, no digo la soberanía alimentaria, que yo la veo como dice la vía campesina, como el derecho de los pueblos, no me refiero al Estado, yo por lo menos, sino los pueblos, que eso se puede considerar, alguien puede considerar el Estado, alguien puede considerar la familia, la vecindad. Yo soy mucho de comunidad y de la vecindad, de decidir sus políticas alimentarias. Entonces, yo creo que es necesario un alto nivel de autosuficiencia, no significa autarquía para nada, pero que los pueblos decidan, en cualquier caso, decidan. Y a lo mejor hay un comercio con las otras islas, con península, Claro. pero decidir. Para centrarnos, la experiencia tuya aquí de grupos Sí. de consumo, ¿cómo Sí. está eso? Ah, ¿Qué es eso del grupo de consumo? Ahí va, ¿no? Desde este contexto, ¿no? Y de la necesidad de desarrollar los saberes para la vida, cuidar el suelo, que secuestra mucho carbono, el agua, los bosques, los conocimientos ancestrales, que no solo se erosiona el suelo, sino en los saberes, en la erosión de la vida en comunidad, que me parece fundamental, y temas como la bioconstrucción para el futuro, pues esto es fundamental. Entonces, dentro de una dimensión que no se suele hablar y que me parece fundamental, que es la dimensión comunitaria de los proyectos, para todo, financiación, la vivienda, la movilidad, reducir coches, etc. Una de ellas es la alimentación. Y dentro de la alimentación, pues allá voy. Es decir, poner en valor lo ecológico local, o sea, no entiendo otra manera de cuidar el medio ambiente y cuidar la salud. Y hago una pequeña trama para hablar de los grupos de consumo, ¿no? Cuando dice economía local, ¿te refieres la huerta de la abuela, el huerto del vecino? Efectivamente. Oye, y si decidimos colectivamente a Tenerife, a tal, pero todo lo más cerca posible. Claro, lo O más sea, cerca que posible. tú aspiras que todo el mundo tenga una lechuga plantar azotea, más o menos. Caminar hacia allí, como decía el compañero, un proceso, un camino, no, sin volverse loco de la mañana, pero como camino, ¿no? Entonces, voy a hacer una pequeña trama para los grupos de consumo. Imaginemos una persona que va a una tienda o un mercado y dice, yo quiero consumir ecológico local, y compra. Yo soy de poner en valor eso, porque ya es un salto, ¿no? Ecológico y local, ¿no? Digamos que al final dice, oye, yo quiero conocer al agricultor y quiero tener criterios para elegir al agricultor. Pues me junto con 3 vecinos y hablo con un agricultor, porque me pasan el contacto, un agricultor ecológico, y el agricultor dice, oye, mira, es que hasta 15 personas yo no me voy a mover hasta allí, porque no me sale a cuenta. Pues van al local, organizan una charla, una reunión, y al final son 15 vecinos. Y hablan, oye, ya somos 15. El agricultor, venga, les llevo hago la cesta y se la llevo. Digo, coño, pues mira, al barrio, ¿no? al barrio, claro. Aquí hay un aprendizaje de autogestión muy interesante, porque de repente dice, oye, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Qué local? Pues a lo mejor uno dice, mira, tengo un garaje, tengo un no sé qué. Pues aparece el local, aparecen las 15 personas, el agricultor empieza a llevar la cesta, y de repente alguien dice, coño, está trabajando demasiado, ¿por qué no hacemos la cesta nosotros? Oye, pues mira, otro saltito que hacemos, los consumidores le lleva a granel y los consumidores hacen la cesta. Venga, ya estamos subiendo en un tema de mayor solidaridad entre la producción y el consumo, ¿no? Imaginemos también que sigue esto y los consumidores dicen, coño, a veces está alto y a veces está bajo el producto. Pues dice, oye, ¿por qué no planificamos con este productor o con varios y pactamos precios y producción? El agricultor dice, encantado, ¿sabes lo que es tener vendido el producto a un precio justo por una decisión solidaria entre consumidores y productores antes de plantarlo? Venga, subimos otro escalón en los procesos comunitarios, ¿no? De repente dicen, le ven con un pico de trabajo y dicen, coño, ¿por qué no le echamos una mano? Y organizamos una cosa que aquí llamamos juntas, que son jornadas de trabajo comunitario, y deciden ir una vez al mes a echarle una mano al agricultor. Cosa que, por ejemplo, todo esto son hechos reales que hacemos nosotros en nuestro colectivo. Un paréntesis aquí. Sí. Yo soy de esa cultura de echar una mano a los agricultores. Y la verdad que más que ya una mano es una experiencia alucinante, ¿no? Te vas al campo, compartes con la gente,
hacen un día de aire puro, aire limpio. Incluso hay una bacteria famosa que está en los suelos agrícolas, que cuando estás en ese sitio te aumenta los niveles de salud, de vitamina K, cuando estás en contacto con la tierra. O sea, tú planteas que en el futuro cada vez más, en vez de que la finca se acerque al vecino, el vecino se acerque a la finca, ¿no? Y comparta, apoye y absorba también el aire limpio, el disfrute. Totalmente. Ese ruralizarse tiene que ver que más gente se fije en el campo, y ahí el consumo puede ayudar muchísimo, incluso desde la ciudad, pero cada vez más en el campo y más cercano, ¿no? Por poner un ejemplo, aquí tengo yo una botellita, por decir algún ejemplito aquí, de tuno indio, ¿no? Concentrado tuno indio. Concentrado tuno indio que suministra una pareja de barrio rural. De cercado de araña, ahí en la cumbre. Cada vez que yo hablo con ella, dice, sí, pero tienes que venir a buscarlo, ¿eh? Porque es lejísimo, porque te ven en el curro, no llega, entonces... delicioso, por cierto, ¿eh? No tiene marca, pero sí, vamos, una calidad impresionante, ¿eh? Muy sano. Pues tengo por aquí otra cosita muy curiosa que quisiera comentar, ¿no? Aquí tenemos un gofio de ese proyecto de Lenos por aquí, que está aquí. Temosén. Temosén. ¿Qué significa Temosén? Temosén, creo que es gofio de cebada. Gofio de cebada, en nombre prehispánico, nombre amasí. Y esto es una recuperación que hizo pero que lo vean ustedes también. Lo ven por aquí. Aquí está el paquetito. Y han recuperado una tradición prehispánica, siembra a la mujer en la zona de Acusa, Artenara, en el centro de Gran Canaria, y una red de consumidores garantiza que lo van a consumir, y permite recuperar una tradición prehispánica y a la vez un producto de alta calidad ecológica como es la avena de nuestros antepasados. Bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Por aquí tenemos algunos más. Entonces, esa cultura de ir poco a poco recuperando, ¿cómo la ves, Fernando? ¿Tú crees que ahí, cómo podemos sumar? Sí, de hecho en este propio gofio hemos ido varias veces a la finca a segar, hemos organizado trillas, nos hemos quedado de acampada, o sea que al final hay mucho de compartir y conocer y ponerle cara al agricultor, ¿no? Y vivir experiencias y conocer a su familia, etcétera, ¿no? Esto es mucho de esto, ¿no? En esto, ¿no? Entonces, de dar el milagro del primer paso, ¿no? De decido conocer, conectarme a personas y a ver que existe, ¿no? Y aparecen estas ideas como los grupos de consumo ecológico, oye, que puede derivar al final en una tienda colectiva. Sobre todo que esa decisión colectiva, esa es la clave, ¿no? ¿Tú crees entonces que la comunalidad, o sea, los procesos comunales, los procesos colectivos, es una vía campesina, una vía de los consumidores, hay un híbrido ahí un poco... Sí. No solo interesante, sino necesaria. Cuando perdamos esta subvención de la naturaleza que hemos estado viviendo a crédito, los saberes, como vivir en comunidad, al igual que el conocimiento central, aprender a vivir en comunidad será algo importante no solo por bonito, sino por necesario para la sobrevivencia. Y es una maravilla, pero es un saber necesario. Hacemos una segunda ronda de pasada. Manolo, gracias por estar ahí. ¿Tú alguna cosa que quisieras matizar, que aportar, que comentar, que poner en valor de lo que han compartido los compañeros? Manolo, cuando quieras. Un diálogo, un debate. Cuestiones, ¿no? Cuestión que comentaba antes Pablo. Efectivamente, el marco normativo, el marco legislativo condiciona, pero hay margen para participar para intentar que la política que tiene que ver con las decisiones que se toman y las leyes que tienen que ver con agua, como la sectorial, con lo que sea, al final sale un poco más lo que queremos. Un aspecto clave, por ejemplo, que hemos identificado es el tema de la educación. La educación es una cuestión básica. Desde COAG, a partir de un trabajo que se hizo previo de análisis de contacto, entre otros, a nivel nacional, con Ecologistas en Acción, con colectivos de profesores, con colectivos de universidades, con un montón de ámbitos, pues vamos a sacar una propuesta esta semana. Esta semana se presentó aquí en Canarias, la primera comunidad autónoma que se presenta. Estuvimos en el Parlamento hace 2 días. Y el objetivo principal es, si es posible, tener una asignatura en primaria y secundaria sobre alimentación. No sobre agricultura, sino sobre agroalimentación. O sea, porque es básico para la salud, porque igual que hay una educación física, porque es básico para la salud, la alimentación al final es el elemento que hace que la gente
vivir años, tenga salud y al final estamos hablando de gasto reducido y gasto médico y un montón de cuestiones. Ese aspecto es claro. Y ahí creo que contamos con los colectivos ecologistas, sí. De hecho a nivel nacional se han planteado. Perdona, Manolo, que te atropelle un poquito. Hay una iniciativa que trabaja BESMAGE en el interior de la isla Gran Canaria, se llama la Ruta de los Canaries, que pretende ir trabajando lo que llamamos el currículum rural o el agrocurrículum de los escolares canarios, de los universitarios canarios e incluso de la población. O sea, tenemos estudiantes que se van a la Semana Blanca de la Nieve a no sé qué sitio, pero pudieran perfectamente estar 5 o 6 días aprendiendo a hacer queso ahumado en el hierro, podrían estar compartiendo alguna actividad agraria, compartiendo con la vida, la cultura, y estamos intentando formalizar esa línea, ¿no? Creo que esa es una estrategia. En este caso, Eugenio, claro, que al final sería, el planteamiento nuestro es más ambicioso hasta donde llegamos, ¿no? La idea es una asignatura, lo que nos han dicho los profesores, bueno, ¿y cuál quitamos? Bueno, pues no vamos a meter una asignatura, vamos a hacerlo en ciencias naturales, ciencias sociales, donde sea, porque al final la alimentación vale cuando se habla de geografía, transversalmente cuando se habla de historia. En este caso, la idea no es que aprendan a hacer pan, que podría ser también, sino que aprendan a valorar la importancia que tiene la alimentación, que la gente sea capaz de tomar una decisión, que sepa que una fruta y una verdura puede ser mejor para su cuerpo que comerse un producto procesado, y que aprendan a valorar el cómo, el dónde y qué produce. ¿Por qué? Porque el estudio previo que se hizo para plantear esta asignatura fue analizar los libros de texto existentes, ¿no? Bueno, pues el término agricultura se nombra 3 o 4 veces y el término ganadería 2, de los cuales 1 y media para hablar de los males que tienen la emisión del CO2 las explotaciones ganaderas. Entonces, bueno, siendo eso así, pudiendo tener elementos negativos en las producciones intensivas, hay que poner en valor todos los elementos positivos que tiene el sector agrario. Y después, haciendo hincapié en que tiene un sector agrario que tiene que tender a producir de una manera sostenible. Lo que antes comentaba el compañero de Majek, o sea, nuestro objetivo es tender hacia una manera de producir sostenible, ¿no? Y somos fundadores de Vía Campesina. ¿Cuál es el fundador de Vía Campesina? Nosotros colaboramos con el proyecto Cocomedores ahora mismo en la gestión del programa de Cocomedores en la parte de producción, que asesoran a los agricultores y agricultoras de toda Canarias en el programa de Cocomedores de Canarias, que fomenta la producción ecológica, eso es toda Canarias, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto se llama Agricultura Mucho Más en el Cabildo de Gran Canaria, o en La Laguna, pero con todo eso y con la experiencia que tenemos, sabemos que esto es una transición. O sea, tenemos que dar de comer a todos. Somos capaces de dar de comer de la manera que tú planteas a 2 millones de personas en las islas, o a casi 50 a nivel nacional, a día de hoy. No somos capaces. Tenemos que llevar una transición. A los productores que tenemos que tienen 50, 60, 70 años, nos cuesta un montón en finca explicarle que esto no consiste en echar un producto un día porque es martes, sino que al final hay maneras de trabajar eso. Y la gente produce mucho mejor ahora que lo que se producía hace 5 o 10 años. Hay un esfuerzo enorme. Y después también, con respecto a lo que planteas, que es una de las... Y termino. Pacto Verde, Agenda 2030. Nosotros de cuándo defendemos que los agricultores y los ganaderos tienen un papel fundamental en la gestión medioambiental. Pero no nos olvidemos que después lo que está pasando ahora es que cuando nosotros tenemos cada vez mayor exigencia, competimos en los puntos de venta con producciones que vienen de otros países que no tienen ningún tipo de estándares medioambientales, laborales. ¿Eso cómo lo solucionamos? Hay que plantear por qué para eso también, no más allá de que el objetivo, el fin, tengamos muy claro cuál es. Qué bueno, gracias por tu reflexión. Comentar que las propuestas que hemos lanzado la Federación Ecologista Canaria es más la línea del currículo, ¿no? El currículo, por ejemplo, en un ejemplo de matemática podemos calcular la diferencia entre un producto de cercanía y un producto lejano. En lengua podemos hacer una narrativa de una poesía de un pastor de la cumbre de La Palma. Podemos recoger un poema histórico de los pastores de Fuerteventura. Podemos coger narrativa y literatura, ¿vale? O sea, que realmente la idea del currículum es más bien un semillero de oportunidades en cada una de las asignaturas. Yo creo que por ahí hay margen para ser creativos. Necesitamos formar a los profesores en esta línea también. También los profesores necesitan un agrocurrículum, un agro en su formación.
Pablo, tú querías comentar algo relacionado con esta parte ya más que estamos cerrando, de las alternativas, de las vías. Aquí tenemos con nosotros hoy una cesta maravillosa de productos ecológicos, tenemos cerveza El Lobo, artesanal. Sé que en La Palma hubo mucha tradición de cervezas artesanales. Esta sidra de Valle Seco. Sidra Valle Seco, tenemos un puñado de almendras de la Laguneta. De la Laguneta. Todo tiene cara, nombre y lugar. Humano, tiene gente que lo vive. Hay otra propuesta por ahí que se trabaja, Pablo, que antes de... Especialmente conoces el caso nuestro, es decir, nosotros tenemos una finca más bien de frutal ecológico y todo se aprovecha, es decir, la producción que no se vende en fresco se seca y tenemos plátano, manga seca y... Sí, una de siempre me ha impresionado de ti, Pablo, la capacidad de innovar, ¿no? Porque de los primeros que empezó a comercializar esa delicia, ese sustituto de miles y miles de caramelos que es el plátano seco, ¿no? Sí. Y tienes la máquina ahí en medio de la finca. La idea finca. de que, bueno, que la peladura del plátano además la aprovecha una oveja que además produce un estiércol y que retorna a la finca, es decir, la idea, la teoría la llevamos a la práctica, pero sí es cierto de que todo esto constituye un conjunto de proyectos bonitos, pero muy, seamos conscientes, muy minoritarios, ¿no? Como decía Manolo, llevar lo que es la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria para atender al pueblo objetivo, que en este caso sería el pueblo canario, de 2 millones de personas, más una población también flotante de turistas y demás, pues se me antoja bastante lejana ese objetivo, ¿no? Entonces, la casualidad ha querido que hoy, 1 de marzo de 2024, se cumpla precisamente un año de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Estrategia Canaria de Soberanía Alimentaria, que fue una resolución de presidencia del gobierno hace un año. Entonces, ahí está... en realidad está recogido, en la teoría está recogido todo lo que estamos hablando, ¿no? Lo que pasa es que estas pequeñas pinceladas que de vez en cuando aparecen desde las administraciones no vienen cubiertas digamos, de los mecanismos adecuados o incluso las modificaciones que sean necesarias para lograr digamos, los objetivos que en esa resolución de hace un año se ponían, ¿no? Entonces, bueno, quizá, o sea, aunque pongamos mucha ilusión en nuestros proyectos y algunos no solo la ilusión, sino la vida misma, o sea, llevar 30 y pico de años en esto es haber puesto mucho digamos, de tu vida en este esfuerzo. Pero no deja de ser una cosa minoritaria y además con bastantes dificultades de permanencia, ¿no? Si las condiciones que se están dando no cambian, ¿no? O salvo que de sopetón, que es lo peor que podría pasar, de sopetón tengamos que digamos, que tirar de nuestros recursos para sobrevivir, ¿no? Bueno, una crisis global nos puede poner en ese brete de la necesidad de buscar alimentos de donde sea, ¿no? Hay cosas que están pasando horribles, es decir, la agricultura canaria está enfocada en su mayor parte a una exportación subvencionada, que subvenciona la producción, se subvenciona el transporte, se subvenciona incluso los costes ambientales que supone, en el sentido de que no se están cobrando, el consumidor no paga por los costes ambientales de la producción y el transporte de sus alimentos, y sin embargo se está subvencionando al mismo tiempo pagar lo que sobra de esos alimentos que se tiran a, digamos, sí, en ese dato, Manolo, las miles de toneladas de plátanos, por ejemplo, que estamos tirando todos los años, porque porque el mercado no da más residuos. Entonces, todo eso, Pablo, hay un dato interesante, digo, para reforzar eso que tú comentas, ¿no?
En el 2022 se hablaba de unas 30 millones de kilos de plátanos que se tiraron, ¿no? Eso, a los 300 litros de agua que supone cada kilo de plátano, supone el 4% del consumo del agua urbana al año. O sea, estamos tirando por sobreproducción y sobresubvención del plátano, muchísimos plátanos que tienen una huella hídrica equivalente a los que estamos tirando en torno al 4% del consumo de agua doméstica urbana, ¿no? O sea que al final estamos con un modelo de sequía y a la vez una sequía mental de irresponsables que subvencionamos plátanos para luego tirarlos a la basura porque hay demasiada producción, etc. O sea, ese es un ejemplo de también cositas a corregir, ¿no? El tema de la huella hídrica que no hemos tenido oportunidad de desarrollar en esta primera tertulia. Perdona, Pablo, pero te interrumpí. Si no, está muy bien la puntualización y relacionar esos kilos de plátano tirados con el agua tirada. O sea, tiramos todos los años, ¿no? O sea, el coste de oportunidad precisamente de poder abastecer el mercado canario de otros productos que estamos importando. Es decir, no sé dónde debe estar digamos, la manera de romper esta dinámica, ¿no? Ahí están las organizaciones, están los grupos ecologistas, las organizaciones agrarias, para tratar, me imagino yo, de alguna manera, de que en fin, de romper este sinsentido, ¿no? Muy bien. Compañero Fernando, para ir cerrando ya un poquito algunas palabras de cierre, un poquito de todo eso que tú hablabas de la comunalidad y tal, algo así que quisiera resaltar. Sí, es curioso porque al igual que los análisis, ¿no?, sobre macro, ¿no?, de la situación ambiental, de las políticas que existen a nivel europeo y todo esto, yo la verdad que desde una perspectiva de redes comunitarias, la verdad que veo un campo de posibilidades tremendo, ¿no? Fincas, cuando se genera vínculo en redes comunitarias, aparecen. Casas en el campo con locales que están, aparecen. Cuando hay relaciones solidarias, me refiero. Todo aparece. Hay que estar en red, hay que conectarse a red, hay que tomar decisiones de consumo, ¿no?, convirtiendo, como dice esa frase, el carro de la compra en carro de combate. Hay que trascender de la soledad, ¿no?, y conectarse con otras personas, y digamos que incluso, al igual que el movimiento obrero no hacía cosas de extrañas, sino periódicos, huelgas, manifestaciones, cooperativas y demás, a día de hoy es a base de estar en los barrios. Es decir, se puede conseguir muchísimo, charlas, jornadas, rutas de senderismo, ir a la finca de los productores, conocer, montar grupos de consumo. Es decir, hay una capacidad que sí es verdad que es una minoría, pero es verdad que es un camino. Los caminos fértiles, los caminos de construcción y de emancipación tienen mucho que ver con caminos de fondo que necesitan procesos y demás. Pero yo confío muchísimo en la capacidad de que esto que es minoritario alcance otra magnitud y conectándonos. Hay mucha capacidad, el poder que tenemos, me refiero. Hay un tema que has sacado ahí que los ecologistas también lo solemos comentar, que es el fomento de lo que llamamos la residencia emocional, ¿no? Cuando fue el volcán de La Palma, todos teníamos una segunda residencia emocional con los palmeros, nos levantábamos por la mañana informándonos cómo estaban nuestros amigos, nuestra gente, ¿no? Estamos intentando que la sociedad urbana tenga un segundo currículum emocional con el campo, ¿no? Es decir, coño, yo tengo amigos en San Mateo, tengo amigos en los Llanos de Ariana, tengo amigos en Tasarte, tengo amigos en La Oliva, en Fuerteventura, y tengo una relación emocional con ese espacio y esa cultura, ¿no? Y eso hay que construirlo, porque eso es lo que realmente, porque al final los intercambios de la soberanía alimentaria tienen que ver también con valores emocionales, de sentirse en la otra parte, ¿no? Sentirse en la piel del otro, ¿no? La piel del otro, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo curioso de los majoreros, ¿no? Hasta hace poco estaba en Fuerteventura hablando con un pastor, un señor que tiene una actividad económica turística muy fuerte, que es con camellos y tal, ahí en la Lajita, ¿no? Y de repente lo veo al hombre agobiado y dice, no, es que quiero buscar un sitio donde plantar
Porque he traído unos monos aquí a este sitio como souvenir turístico, ¿verdad? Pero yo quiero darle de comer a mis monos, yo no puedo depender del mercado. O sea, ese hombre mayor, más grueso, no mayor. Yo voy a buscar un trozo de tierra porque esta gente tiene que comer aquí, ¿no? Y entonces, a través de sus vínculos emocionales, localizó pastores, localizó gente, localizó tal, y han hecho un intercambio y están empezando a producir alimentos para su propiedad. Y yo le pregunté, ¿pero está calculado si más caro? Y dice, es que ni me voy a meter en eso, no me interesa. A mí me interesa el vínculo emocional que tengo con mis amigos, a mí no me interesa que mi riqueza se quede en Fuerteventura. Y así me lo decía, o sea, que ni se le ocurrió, no contrató un economista para ver si era más rentable traer el grano de Tasmania, no, ¿entiendes? Lo tenía clarísimo. Y lo tenía clarísimo desde la perspectiva emocional de su isla, de su espacio, de sus seres queridos, de sus amigos, y eso es la comunalidad que tal vez, la agrocomunalidad, vamos a necesitar por ahí, ¿no? Sí. En ese sentido, compañeras, compañeros que nos están oyendo, que están en este primer debate, solo es un primer plato, ni siquiera un primer plato, un aperitivo, para que todos en casa debatamos, buscamos fórmulas, buscamos soluciones, organícese en los barrios, organícese en el medio rural, porque el reto es maravilloso y va a depender de que nosotros mismos nos empoderemos. Gracias por este debate, gracias Manolo, gracias Pablo por tu tiempo. Sé que a un agricultor quitarle tiempo es un delito, ¿no? Que esté aquí sentado hablando. Gracias Fernando también por las aportaciones y el tiempo que nos dedicas. Y atento porque seguiremos reflexionando sobre temas estratégicos, el modelo energético, el modelo territorial, la cultura, qué tipo de cultura, lo que es la cuidadanía, cómo cuidarnos, en vez de ser ciudadanos, probablemente en el futuro necesitaremos ser cuidadarnos unos a otros, cuidar el planeta, cuidarse. Hay nuevos retos que en el siglo XXI, cómo abordar el turismo, y estos días hemos conocido la posible demolición de un hotel ilegal que estaba dentro de las dunas de Corralejo, cómo reubicar esa población que entra en paro, en fin, un montón de retos maravillosos y difíciles a la vez, son prácticamente desafíos, como decimos los ecologistas, pero ahí estamos y contamos con la complicidad de todos ustedes para avanzar en esta línea. Un abrazo y gracias por escucharme.